Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La situación está tensa por el tema de las elecciones, pero el curso de especialización no para. Así que vamos para adelante. Ya quedan ya 2 clases, creo yo, sí, 2 clases para que culminen el módulo 2. En primer lugar, quiero saber qué tal les va pareciendo el módulo 2. El aspecto teórico, el aspecto práctico, las preguntas que salen. ¿Qué tal las preguntas del examen parcial? Fáciles, difíciles. También se viene ya el examen final. Lo estaremos subiendo, o yo lo estaré enviando al Corlas del día sábado, Dios mediante. Bien, en esta penúltima clase de este módulo, ya entrando al final del módulo, vamos a hablar a terminar de ver esa resolución del Ministerio de la SUNAFIL, y vamos a ver unas cuantas resoluciones también de la SUNAFIL referentes al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, como multa a algunas determinadas empresas. Vamos a verificar también algunas infracciones leves, graves y muy graves en materia de seguridad en el trabajo, pero puntualmente por omisiones referentes o relacionadas al Comité de Seguridad en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad. Bien, y eso ¿dónde lo encontramos? En el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. ¿Correcto? Veo que hay... Oscar, el examen bien yuca, pero hay todo lo que he preguntado está en las diapositivas y además en las clases en las que hemos venido conversando. Bien, no sé si les interesaría resolver el examen. No sé, díganme ustedes. Capciosas. Vienen con trucos las preguntas, pues no es tan fácil. Si gustan, podemos resolver el examen sin ningún inconveniente, para que se puedan preparar para el examen final. Ok, voy a tratar de evitar preguntas capciosas. Bien. Y eso que, bueno, ya, está bien, está genial. Voy a preguntarle al Corlas cuáles son las notas que han obtenido. Pero sí, felizmente aprobado. Qué bueno, me da mucho gusto. Bien, entonces les comentaba, a tu punto, ya lo pasamos para el examen final, no te preocupes. Bien, les comentaba, vamos a resoluciones, vamos a las últimas 2 sesiones, vamos a ver lo que dice el reglamento de la ley, y también que es la Biblia de los inspectores de trabajo. Y bueno, me interesa muchísimo que ustedes vean cuáles son las infracciones que la SUNAFIL fiscaliza al momento de realizar una inspección en materia de seguridad en el trabajo, o puntualmente en materia de procesos de conformación de comité de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces empecemos. Nos quedamos en... Las funciones, ya lo hemos visto, las facultades, facilidades, la conformación, el presidente, el secretario, y nos quedamos creo que en esto, en las funciones del presidente y del secretario. Pero antes quería terminar de analizar la resolución de la SUNAFIL que habíamos verificado. Bien, vamos a ver. Aquí está. Bien. Es esta la que hemos estado viendo. ¿Pueden visualizar la resolución? ¿Se puede visualizar, chicos? Entiendo que sí. Sí, perfecto. Gracias. Bien, esta es la resolución 019-2021-SUNAFIL-IRE, que es la Intendencia Regional. ¿De dónde? De Ica. Es una resolución emitida en febrero, el 5 de febrero del 2021. Bien. No es el proceso inspectivo como tal, porque el proceso inspectivo como tal sucedió en el 2018. Bien. Estas son las resoluciones que resuelven un recurso de apelación presentado por el sujeto inspeccionado
Bien, por el sujeto inspeccionado, porque claro, ha recibido o se ha recomendado la imposición de una multa, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el presente caso tenemos que hay no presuntamente, la empresa Peruvian Tour Agency Sociedad Anónima Cerrada se le ha impuesto una infracción o ha cometido una infracción grave en materia de servicio de trabajo por no haber constituido un comité de servicio de trabajo en perjuicio de ¿cuántos trabajadores? De 113 trabajadores. Bien, ya les había comentado en la sesión anterior y ahí es donde nos quedamos. ¿Por qué se habla de 113 trabajadores? Cuando, si las multas quizás es por la afectación de un trabajador, o quizás porque se tomen en cuenta los trabajadores. En primer término, porque la tabla de multas de la SUNAFIL es una ecuación que tiene dos variables, ¿correcto? Y esas dos variables son, primero, el tipo de infracción. Las infracciones pueden ser o son leves, graves y muy graves, ¿correcto? Con eso tienen la primera variable. La segunda variable es el número de trabajadores afectados, ¿correcto? Por ejemplo, en materia laboral, si es que un trabajador denuncia ante la SUNAFIL el no pago de beneficios sociales, ok, el trabajador afectado es uno, el denunciante. Pero, por ejemplo, si es que se hace una inspección de verificar si es que la empresa cumple con el pago de beneficios sociales, bueno, habría, o pago de horas extras a todos los trabajadores. Entonces, en caso se verifique que hay muchos trabajadores o 20 trabajadores en los cuales han realizado horas extras, pero no se les cancela en la forma y modo que la ley establece, entonces esos 20 trabajadores serán los trabajadores afectados. Entonces, he ahí las dos variables. Bien, y lo que se hace es, en manera horizontal, tengo los tipos de multa, que es transversal la línea, y tengo de manera vertical otra. Bien, entonces aquí están los números de trabajadores según escalas, y lo que se hace es primero identificar el tipo de infracción, en este caso es grave, luego verificar en qué escala están estos 113 trabajadores, se verifica en qué escala es y se unen puntos. Y es ahí donde tienes tu multa. Claro, la SUNAFIL ha establecido multas, por ejemplo, hay tabla de multas para microempresa, para pequeña empresa y para no MIPE, para grandes empresas. Incluso también hay tabla de multas para personas naturales. Bien, porque claro, las personas naturales también pueden ser empleadores. Pero ojo, no son personas naturales con negocios, son personas naturales donde son los empleadores de quién? De las trabajadoras del hogar. Imagínense, antes no existía esa tabla de multas y una señora de 60 años que tiene a su técnica de enfermería que le ayuda, que también es considerada trabajadora del hogar, no le pagaba beneficios, no cumplía, porque claro, no sabía en todo caso, y cuando la multaban, le imponían multas como si fuera una gran empresa. No tenían una tabla independiente, propia. Entonces, imagínense, venían multas de 9,000, 20,000 soles. Y las pobres mujeres o los pobres hombres que tienen trabajador del hogar se espantaban. Entonces, después de tanto luchar, hablo a nivel nacional, ya la SUNAFIL cambió de criterio y se estableció una tabla de multas totalmente independiente y propia de los empleadores de trabajadores del hogar. Bien, entonces, en este caso, es una empresa que es una gran empresa y se le aplican este tipo de multas. Bien, entonces, ¿de qué va este tema? Claro, no es la última multa que le impone, sino también otras en materia de seguridad, pero estas no están relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, por ende no es necesario advertirlas. Bien, pues en este caso lo que señalan es que, ¿cuál es la defensa? ¿No? La defensa señala que los trabajadores ante un subcomité de seguridad y salud en el trabajo por el periodo 2018-2020 y como se demuestra en la documentación que se presentó en su debida oportunidad cuando fuera requerida, quiero decir que como empleador se cumplió. Es decir, es una empresa que necesita tener un subcomité porque tiene varias sedes y por consiguiente señala que sí ha cumplido con acreditar la constitución y la conformación de ese subcomité. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la SUNAFIL empieza a verificar todo el proceso de elección, ¿correcto?
Bien, ¿qué es lo que dice la SUNAFIL cuando narra los hechos? Esto siempre está considerando. Dice, sobre el particular, se puede apreciar en este caso que el Comité de Seguridad en un Trabajo del periodo 2018 a 2020 fue objeto de observación por parte de los inspectores comisionados, las cuales devienen por falta de participación del total de los trabajadores en el proceso electoral. Entonces, ahí tenemos un hecho sumamente importante que ha sido advertido en el proceso inspectivo, es decir, verificaron la planilla del trabajador del mes en el cual se llevó a cabo el proceso electoral, la elección propiamente dicha, y se advierte que tienen 113 trabajadores, pero se aprecia, por ejemplo, dice, el sujeto impresionado contaba con un total de 113 trabajadores. Claro, en ese entonces, en ese mes, como bien se deja constancia ahí en la documentación presentada, así como también se puede apreciar que el inspector comisionado constató y verificó a través del formato del TR5, es lo que te arroja el TR5, el cargo de cada uno de los personales a fin de determinar. Bien, entonces señala que en mención en donde señalan que el número total de trabajadores que conforman el padrón fueron 107 trabajadores, considerando ello como el 100% de los trabajadores. Sin embargo, contrastando dicha información con la documentación antes mencionada, se verificó a un total de 113 trabajadores con vínculo laboral a la fecha de las elecciones, los que consecuentemente debieron haber participado o haber sido partícipes del evento. En definitiva, los hechos suscitados no fueron congruentes con los hechos constatados. Bien, entonces, siguen haciendo un análisis ya de la defensa que le ha planteado, porque ante este hecho, ¿qué es lo que señala la empresa? La empresa señala, ok, dice, es necesario acotar que el acta de infracción punto 4.9 se hace referencia a que la documentación exhibida hace mención a un comité de seguridad y salud en el trabajo, tanto en la convocatoria al proceso de elección y el acta de instalación. Sin embargo, en el acta de inicio del proceso de votación, conclusión, proceso de votación y proceso de selección, se hace referencia a un subcomité, por lo que su criterio es que al haber una discordia entre la documentación presentada en su debido momento, no se cumplió con acreditar la fecha de las actuaciones inspectivas con lo requerido, criterio el cual vulnera el principio de presunción de veracidad. Bien, aquí hay un error material simplemente que señalan es comité y no subcomité. Bien, es un error involuntario material en las actas, es decir, el ministerio, la SUNAFIL verifica las actas y en las actas por un error material o quizás por un tema de copy-pega que se suele hacer lamentablemente, eran actas que señalaban subcomité. Entonces, definitivamente, eso alertó mucho a los inspectores de la SUNAFIL. Entonces, señala la empresa, ¿no? Este error no invalida de ninguna forma el proceso de elección, por cuanto se puede observar que todos los documentos que refieren al mismo acto de elección convocada y se realiza en una misma fecha por la cual se puede conocer todo el proceso debido a un error que no cambia en nada el contenido de la documentación. Bien, entonces, aquí la idea es acreditar que efectivamente se ha acreditado un comité de seguridad del trabajo, se ha garantizado la participación del 100% de los trabajadores del proceso electoral. Eso ustedes ya lo tienen clarísimo. Siempre que realicen alguna elección de un comité de seguridad del trabajo, debe participar el 100%. Claro, si son los representantes de los trabajadores en ese padrón electoral, no pueden participar los trabajadores de confianza y dirección. En ese sentido, puede existir una discordia entre tu planilla, que dice 113, por ejemplo, pero en tu padrón dicen 105 o 100 trabajadores. Porque claro, los otros 13 o los otros 8, los otros 8 trabajadores son trabajadores de dirección o de confianza de la empresa. Entonces, en ese sentido, sería inválido que los incorpores al proceso de elección. Entonces, aquí la defensa no sé si se ha manejado de una manera quizás incorrecta, pero bueno, bajo los hechos suscitados se tiene que el sujeto responsable transgredió el artículo 49. ¿Qué es lo que señala? Que los trabajadores eligen a sus representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad del Trabajo o al supervisor de seguridad del trabajo. Así como el artículo 31, la misma que prescribe. Son los trabajadores quienes eligen sus representantes ante el comité o sus supervisores de seguridad del trabajo. En esa medida, si bien el empleador generó el proceso electoral, es decir, si hay documentos que acreditan el proceso de elección,
Bien, es cierto también que no consideró al total de trabajadores a fin de que conformen el padrón, al margen de que asistieran o no a la votación. Más aún si los inspectores comisionados constataron la información exhibida y no hallaron trabajadores considerados como dirección y de confianza. Bien, o sea, acá hay un tema sumamente interesante y es un error que siempre tienen las empresas. Las empresas no declaran en su planilla y eso se genera en el T-registro, no consignan la calidad especial de sus trabajadores, trabajadores de confianza, trabajadores de dirección, ¿correcto? En ese sentido, cuando la SUNAFIL te pide la planilla, el TR5 de ese mes, lo que va a pasar es que vean que todos son trabajadores ordinarios. Entonces, lo que va a suceder es, hey, tienes 100 trabajadores en tu padrón electoral para elegir al representante del trabajador, pero cuando yo veo tu planilla, tienes 113 trabajadores ordinarios, ¿no? Entonces, yo no veo por ningún lado la defensa de la empresa, particularmente lo que hubiera hecho en el proceso inspectivo, es decir, explicarle, ¿no? Hey, es imposible, y esto es real, es imposible que en una empresa no existan trabajadores de dirección ni de confianza. Es imposible, más aún en una empresa de 113 trabajadores. ¿Por qué? Porque hay jerarquías, porque hay áreas. Y siempre, si hay áreas y si hay jerarquías, siempre va a haber un jefe o un gerente. Entonces, y en todo sentido, va a haber siempre, por ley tiene que haber un gerente general, dependiendo del tipo societario, claro está, pero en este tipo de razones sociales, claro que sí. Entonces, de esos 113 tienes que descontar al gerente general, al administrador, al contador, al de recursos humanos. Entonces, vas descontando personas de tu padrón electoral y tienes que alegar que son trabajadores de confianza. La SUNAFIL te va a señalar, pero no lo has consignado en tu TR5, en tu T-registro. Sí, pero... Hola doctor, se le fue el audio. Bruno, hola.
Bien, bien, chicos. No entiendo por qué se fue el audio y de hecho me escucho bajísimo. Hola, hola, se me escucha muy bajo. Hola. Bien, doctor. Por ahí, claro. Ok, genial. Gracias. Bien, como les comentaba, se escucha bien. Ok, de acuerdo, gracias. Bien, como les comentaba, aquí hay una situación donde la empresa no ha acreditado definitivamente qué tipo de trabajadores son de confianza o quiénes de sus trabajadores son trabajadores de confianza o de dirección. ¿Por qué? Porque cuando al momento de presentarle al inspector su planilla, ellos no lo habían registrado, consignado en el T-registro. Entonces, para el inspector, los 113 trabajadores son considerados trabajadores ordinarios. Por ende, todos los 113 trabajadores han debido participar en el proceso electoral. Entonces, señores, cuando ustedes constituyen un proceso electoral, lo primero que tienen que verificar es la planilla, conversar con el área de recursos humanos para que puedan advertir si es que han declarado correctamente a los trabajadores de confianza y de dirección de manera adecuada, con la finalidad de que cuando impriman o le puedan enviar la información al inspector de la SUNAFIL pueda verificar que, claro, hay trabajadores de confianza y trabajadores de dirección, y bueno, he tomado de los trabajadores de confianza debidamente declarados, a ellos yo los he designado como representantes del empleador. Y también sobre estas personas, trabajadores de confianza y dirección, yo los he excluido del proceso electoral para elegir, valga la redundancia, a los representantes o a los miembros representantes de los trabajadores. Entonces, eso no ha pasado aquí. Bien, entonces, y me sorprende muchísimo que la empresa no se haya defendido de esa manera, aplicado el principio de primacía de la realidad en favor del empleador. Bien, entonces definitivamente hay una situación sumamente importante, pero me interesa que ustedes que puedan advertir algo. La SUNAFIL siempre que fiscaliza en materia de comité de servicio de trabajo va a solicitar las planillas o por lo menos una relación del personal actual y el TR5. Siempre. ¿Por qué? Porque el TR5 es el documento que el empleador declara y en el cual se le establece o se le consigna una calidad especial a los trabajadores. ¿Y qué trabajadores? Trabajadores de dirección y trabajadores de confianza. Bien, entonces, por eso es que la SUNAFIL, cuando verifica esto, señala, bajo los hechos suscitados, se tiene que el sujeto responsable transgredió el artículo 49, esto ya lo he leído, bien, en esa medida, si bien el empleador generó el proceso electoral, es cierto también que no consideró al total de trabajadores a fin que conformen el padrón al margen de que asistieran o no a la votación. Más aún si los inspectores comisionados constataron la información exhibida y no hallaron trabajadores considerados como de dirección o de confianza. Por tanto, esta intendencia concluye que el sujeto responsable incurrió en falta grave conforme a los hechos suscitados al configurarse el incumplimiento de contar con un comité de servicio de un trabajo conforme a ley. Eso es una infracción grave. Por cuanto ratifica lo señalado en el anterior, por el inferior en grado en la resolución de subintendencia objeto de apelación. Entonces, como pueden advertir ustedes, es clarísimo que la participación de los trabajadores es de suma importancia para los inspectores de la SUNAFIL y eso es lo que van a verificar. Ahora bien, te pueden preguntar, por ejemplo, ¿y por qué Juan Pérez, que sí aparece en el padrón, por qué motivo no llegó o no participó? No firma y no está su cédula de votación. Entonces, lo que se debe de acreditar en ese momento, entonces, por ejemplo, para evitar cualquier observación es, hey, yo lo incluí en el proceso de elección y él no asistió, pese a estar debidamente notificado. Incluso, como no asistió y no me brindó la justificación correspondiente para sustentar su inasistencia al proceso electoral que se ha realizado dentro del horario de trabajo y que es una obligación, no por supuesto trabajo, sino como trabajador de la empresa,
el asistir al proceso electoral. Entonces, yo le puedo aplicar una medida disciplinaria. Mire, inspector, aquí está la sanción que le impuse. O si no, por ejemplo, un trabajador se encontraba de vacaciones, una trabajadora se encontraba en una licencia con goce de haber o una licencia por maternidad, ¿no? O cualquier situación que suspenda la relación laboral, licencias, permisos. Entonces, definitivamente, esas situaciones van a justificar que en tu padrón hayan personas que no hayan participado del proceso electoral propiamente dicho. Y con eso puedes salvar que la SUNAFIL advierta, como le advirtió a esta empresa, que no ha garantizado la participación de los trabajadores en un proceso público y universal, como es la constitución y elección del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo. Bien, esto que le ha costado a la empresa, claro, no es la única infracción administrativa que se le impone, bien, pero tenemos que la multa impuesta a este trabajador asciende a 90.720 soles. Bien, está claro que parte de esos 90.000 soles, una parte le corresponde a la infracción por no haber constituido un comité de servicio de trabajo conforme a ley. Bien, chicos, si es que me dejan de escuchar, por favor me avisan, me escriben al chat. No sé qué problema tiene mi audio, me parece súper raro, no he tenido problemas sobre ello. Entonces, chicos, luego, otra sentencia, otra resolución que es súper interesante, es la resolución de intendencia 463-2020-SUNAFIL-ILM. ¿Qué significa ILM? Intendencia de Lima Metropolitana. Esta es una resolución emitida el 28 de agosto del 2020, el año pasado, ya cuando la SUNAFIL en julio, finales de julio, reanudó actividades. Pero claro, se trata de un proceso inspectivo del año 2017, una orden de inspección de 7401-2017. Bien, entonces, ¿de qué versa esto? ¿Por qué se le sanciona? Se le sanciona porque en principio con 17.718.75 soles por haber cometido una infracción grave en materia de seguridad del trabajo por no constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo conforme a ley. La misma infracción que se ha consignado. Claro, usted me dice, doctor, pero ¿cómo es que pueden coincidir? O sea, ¿son los mismos hechos? No. Lo que pasa es que esta es una infracción tipificada de manera muy general. O sea, es una suerte de cajón desastre. Un cajón desastre donde va todo, ¿no? Ustedes saben que al momento de constituir un comité de servicio de un trabajo, existen unas exigencias legales, unos pasos a seguir. Basta con que se incumplan algunos de esas características o requisitos esenciales para que se considere como una infracción grave. Bien, no garantizar la participación, no otorgar, o en todo caso, que participen trabajadores de confianza y dirección en la elección del personal o de los miembros representantes del trabajador, no respetar los plazos que la ley señala, no cumplir con las formalidades que la ley señala. Entonces, esas situaciones, todas esas infracciones se agrupan justamente en este tipo de infracción. No constituir el comité de servicio de trabajo conforme a ley. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los hechos sobre los que recae este proceso inspectivo y por ende el actual proceso sancionador? Hay una inspección. Al no haber acreditado la conformación paritaria, estamos hablando de la paridad del comité, encontrándose el comité conformado solo por los representantes de los trabajadores. Interesante, mira, es un comité conformado por los trabajadores. Vamos más allá. Asimismo, por no existir correspondencia entre el número de representantes titulares y suplentes. Segundo punto, la SUNAFIL sí verifica la paridad vertical. Correcto, no solamente la paridad horizontal, y la voy a repetir con mucho gusto, la paridad, aquí está. Tenemos, por ejemplo, que, bien, tenemos este cuadro, tenemos representantes del empleador,
O bueno, me salió mal. Permítanme un segundo. Bien. Tenemos representantes, tenemos así mejor. Oh, perdón, muy chueco, lo hacer con la mano. Tenemos representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Bien, imaginemos una conformación mínima. Bien, pues en esa conformación mínima tenemos trabajadores o miembros titulares y miembros suplentes. ¿Correcto? Por ejemplo, la conformación mínima, como ustedes saben, son de 4 miembros. Miembros hace referencia a miembros titulares. Correcto, entonces son 4, debe haber paridad. Bien, horizontal, debo tener 2 acá y 2 acá. Eso es lo que se llama paridad horizontal. ¿Qué quiere decir? Que a nivel horizontal tengo la misma paridad. Entre el número de miembros titulares en ambos lados es la misma. Correcto, pero como ya han podido advertir y como han aprendido en este curso, también deben existir miembros suplentes. ¿Correcto? Y esos miembros suplentes conlleva a el mismo número que los miembros titulares de cada lado. Es decir, 2 miembros suplentes del empleador y 2 miembros suplentes del trabajador. Y eso es lo que se conoce como paridad vertical. Esto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede en este caso al parecer? Al parecer, todo indica que, en primer lugar, no hay representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Creo que se ha seguido todo un proceso electoral para elegir a ambos grupos. Y luego también advierten que no hay paridad vertical entre los miembros titulares del trabajador con los miembros suplentes del trabajador. Entonces es posible, por ejemplo, que tengan un miembro acá, un miembro suplente, y no existe paridad, ¿no? Claro, es posible que esa paridad se pierda en el tiempo, ¿no? Y usted me puede dar un ejemplo con el cual se pueda perder la paridad vertical. Bien, paridad vertical se pueda perder en el tiempo sin que ello sea ilegal o sea alguna infracción en materia de seguridad. Lo leo. Plantéenme un caso donde se pierda la paridad vertical y que no exista ninguna irregularidad. No sean tímidos. Una renuncia. Bien. Ok, una renuncia. Perfecto. ¿Una renuncia de quién? ¿Una renuncia de quién, Oscar? De un trabajador. Claro, pero ese trabajador puede ser miembro del empleador. Bien. O puede ser un trabajador que no forme parte del comité de servicio de trabajo. Dale la idea. Cuando un suplente pasa a ser titular, mira, interesante, Karina. Cuando un trabajador o un miembro suplente, o para redondear un poco la idea de Karina, cuando un miembro titular incurre en una causal de vacancia, como por ejemplo la que señala Oscar, renuncia a la empresa. Y claro, el requisito es uno de los requisitos esenciales para ser miembro del comité es mantener una relación laboral con la empresa. Bien. Entonces, si el trabajador renunció y yo no lo puedo obligar a quedarse porque es su derecho, entonces si incurre en una causal de vacancia, es retirado como miembro titular del trabajador o del empleador y por consiguiente un miembro suplente de su misma línea vertical, como ven en el ejemplo, sube, pasa de ser miembro suplente a miembro titular. Y claro, cuando vean los inspectores de la SUNAFIL que hay por el lado del trabajador o del empleador, hay un miembro suplente o en todo caso, el número de miembros suplentes no guarda relación con los números de miembros titulares, eso no conlleva a una irregularidad en la constitución del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Forma parte de la actividad o la vida práctica del mismo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, no habría ninguna infracción.
¿correcto? Lo que sí puede conllevar a una irregularidad y por ende pérdida de la validez del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo es que se pierda la paridad horizontal a nivel de los miembros titulares. Ahí sí, una vez que tu comité, por ejemplo, los trabajadores renuncian o tú despides a un trabajador, a un miembro del comité, y bueno, ya agotaste todos los miembros suplentes y ya te quedaste o ya perdiste la paridad respecto a los miembros titulares del empleador en cuanto a los miembros titulares del trabajador, ahí sí, lo que se debe hacer es proceder con conformar otro comité de seguridad y salud en el trabajo. Bien, eso es lo que se debe hacer. No he visto ninguna otra opción de salida. No he visto realizar un proceso electoral para elegir a uno. No lo he visto, ni la ley lo regula, ni la resolución ministerial 148/2013 lo regula. Entonces, yo no me arriesgaría y lo que haría sería proceder con elegir un nuevo comité de seguridad y salud en el trabajo, porque ya perdí la paridad y ya no la puedo subsanar. Ahí sí, ¿correcto? Vamos a borrar. Uy. Bien. Correcto. Entonces, bien, ¿qué más? ¿Qué más señala? Encontrándose que el comité conformado solo por representantes de los trabajadores elegidos, asimismo, por no existir correspondencia entre el número de representantes titulares y suplentes de los trabajadores elegidos conforme al acta de proceso de elección de los representantes titulares y suplentes, y número establecido en la convocatoria de proceso de elección que participaron en el acta de instalación. Bien, pues señalan que hay una infracción laboral. Bien, entonces, al respecto, la autoridad de primera instancia, tomando en cuenta los hechos constatados mediante la actuación inspectiva de investigación, análisis y conclusiones del informe final, así como los argumentos de defensa expresados en el escrito de descargos y la documentación presentada por la inspeccionada por la empresa, se advierte en el considerando 16, si se me escucha, considerando 16, de la resolución apelada, que la documentación señalada en el numeral 2 del recurso de apelación fue valorada, en cuyo análisis ha señalado que si bien se acreditó la elección de los trabajadores ante el comité, sin embargo, ha precisado que dicha elección no fue paritaria, advirtiendo dos observaciones en la Constitución. Bien, entonces vamos a leer lo que dice la SUNAFIL. Por lo cual no se cumplió con lo establecido en la ley. ¿Qué dice la ley? Sobre la segunda observación, ha tomado en cuenta que en el acta de instalación, imaginemos el acta de instalación, que es el documento donde ya todo el comité de servicio en un trabajo se junta y se da la notoriedad. Es el acta de instalación donde los propios miembros establecen o designan a su organización interna, al presidente y al secretario. Bien señala que el acta de instalación suscribieron como representantes de los trabajadores 2 miembros titulares del empleador, bien, y 2 miembros titulares de los trabajadores. No obstante, de acuerdo al proceso de elección de los representantes de los trabajadores, se obtuvo en la elección 4 representantes titulares y 4 representantes suplentes, cantidad que no se condice con la instalación al Comité de Servicio de Trabajo, pues en este último documento no se verifica ningún documento, ningún miembro suplente en representación de los trabajadores ni del empleador. Bien, entonces pueden advertir que justamente cuando la SUNAFIL verifica todo el proceso electoral, toda la documentación y las actas correspondientes, se puede advertir que no condice con el acta de instalación y puede advertir que no hay miembros suplentes, ¿correcto? Luego señala, por otro lado, la autoridad de primera instancia, bla, 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 bla. Así también ha advertido que si bien el número de miembros de la parte empleadora con los miembros de los trabajadores es paritario, es decir, hay paridad horizontal a nivel de titulares, sin embargo, la cantidad de miembros suplentes no es paritaria.
con la cantidad de miembros titulares, es decir, paridad vertical en ambos lados. Hecho que además resulta contradictorio con el resultado del acta de conclusión del proceso de votación para la elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité de la inspeccionada por el periodo 2017-2019, en tanto describe 4 representantes y 4 suplentes, es decir, en el acta de instalación solamente se han consignado un número inferior al acta de conclusión del proceso electoral, que señalaban 4, ¿correcto? 4 representantes titulares y 4 representantes suplentes. Es decir, tenían un comité, si lo vemos de esa manera, 4 titulares, tenían un comité de 8. ¿Por qué? Porque si eliges a 4 titulares, representan al trabajador, lo paritario sería elegir a 4 titulares que representen al empleador. Y ahí tienes 8 solamente como titulares. Tienes que tener el espejo como suplentes, es decir, 8 más. Un comité de 16 entre titulares y suplentes. Pero en este caso te dicen, hey, empresa, he verificado tu acta de conclusión, donde ahí resumes todo el proceso electoral del personal, o en todo caso, de los miembros que representan al trabajador. Bien, y esto yo lo he constatado con el acta de instalación, donde ya agrupas a todos, titulares de ambos lados y suplentes de ambos lados. Y señala que no guarda congruencia, es contradictorio, no dan los números. Bien, dice, de la inspeccionada, dice, en tanto, ahí viene la razón, cuál es la contradicción, en tanto describe 4 representantes titulares y 4 representantes suplentes. Es decir, en el proceso electoral, ya sé lo que ha pasado. Esta empresa no, al parecer, al momento de constituir sus representantes, ha pretendido que todos los miembros del comité titulares sean elegidos por los trabajadores. Todos. Y es por eso que le sale un comité de 4. ¿No? Porque en esa elección están incorporando los trabajadores de dirección, de confianza, y no han hecho la designación. Y eso también ¿qué implica? Han incorporado o han formado parte del proceso electoral trabajadores de dirección y de confianza. Ojo, eso lo estoy presumiendo, bien, porque no tengo el número, el expediente en la mano. Perdón. Bien, entonces, eso es lo que podría haber pasado, ¿correcto? Y es por eso el motivo por el cual no se condice el acta de instalación con el acta de conclusión, ¿correcto? O en su defecto también puede ser que han metido la pata y esto lo han preparado de escritorio, no hicieron nunca un proceso electoral real. Bien, relacionado a ello, la autoridad de primera instancia igualmente ha desvirtuado el extremo señalado de la asignación de los representantes del comité por la parte empleadora y sus suplentes entre los trabajadores de confianza de la empresa, referido a Lucía Vázquez de Cosa y Stephanie Gutiérrez González, conforme se observa en los considerandos 12 y 13 de la resolución apelada, señalando que de acuerdo al formato TR5, dichos trabajadores aparecen considerados como trabajadores, sí que la inspeccionada haya acreditado haber establecido la formalidad para la designación de los trabajadores de confianza de dicho personal, lo cual tampoco logra desvirtuar la infracción incurrida por la inspeccionada, al determinarse que es insuficiente el hecho de que los trabajadores no hayan cuestionado dicha designación. Claro, lo que pasa es que la empresa dice, bueno, Sunafil, los trabajadores no cuestionaron, entonces tú no tienes vela en este entierro. Y la Sunafil ya me imagino que se habrá reído el inspector. O sea, el inspector no necesita, o en todo caso, el hecho de que los trabajadores no cuestionen algo de manera directa no significa que se lo convierte en válido. Bien. Para eso está la autoridad inspectiva, que reacciona ante una denuncia o incluso de oficio y te puede fiscalizar sin mayor inconveniente. Bien. Entonces, por conseguir esta intendencia comparte lo determinado por la autoridad, o sea, confirma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dice? Es como si no tuvieras un comité, es inválido. Y es por eso que le aplica ¿qué sanción? Los empleadores con 20 más trabajadores a su cargo constituyen un comité de forma paritaria por igual número de representantes de la parte
parte empleadora como de la parte trabajadora. Bien. Ok, esto es básicamente la infracción dada. Y bueno, le declaran infundado su recurso de apelación a Electro Industrial Solution, sociedad anónima, confirman la multa y claro, puede ir al Poder Judicial o allanarse y pagar la multa. ¿De cuánto es la multa? 17.718.79 soles. Bien, entonces acá te dan las opciones para el pago. Claro, acá es posible darse el fraccionamiento, habría que ver cuáles son las causales, pero puedes pedir por fraccionamiento si es que no has presentado ningún recurso de apelación. Entonces, va a depender de cada caso en concreto, pero igual no pierden nada ustedes en pedir el fraccionamiento correspondiente. Bien, no sé si respecto a estas dos resoluciones de la SUNAFIL que hemos visto, tengo una tercera, pero ya quiero volver a la presentación. Bien. Vemos. Ok, si es que no paga, Karina pregunta, ¿y qué pasa, doctor, si es que a esta empresa, por ejemplo, le pusieron una multa de 17.000 soles? ¿Qué pasa si no paga? Bueno, si no paga, ya el expediente pasa a un ejecutor coactivo de la SUNAFIL, que es un área determinada, y es quien se encarga de hacerte la cobranza correspondiente. Bien, pero claro, esa cobranza no es nada amistosa. Esa cobranza incluso puede conllevar a embargo de bienes, embargo de cuentas también, cuenta de detracciones, por ejemplo, con las cuales eso es vital para una empresa. Es una cuenta que sirve para pagar los impuestos a la SUNAT. Entonces, definitivamente, son formas para presionar al empleador para que pague. Doctor, pero ¿y qué pasa si la empresa se liquida? Es ahí donde tenemos un problema, ¿no? Porque he visto lamentablemente que hay empresas que se liquidan y lo único que hacen es saltar de una empresa a otra. Cierran una, la liquidan y crean otra, solamente con otro nombre. Mismo dueño, mismo giro, misma actividad. Entonces, no me ha tocado ningún caso como esos, pero tengo entendido que hacen un rastreo y seguimiento. Y pueden incluso, dependiendo también del tipo societario de la empresa, pueden ir incluso contra los bienes de los accionistas, pero eso va a depender del tipo societario que sea. Bien, entonces hay muchas situaciones respecto a la cobranza coactiva por parte de la SUNAFIL. No he visto, le mentiría, si se da algún caso que hace la SUNAFIL cuando no se disuelve en una empresa, se extingue, ya se le dio de baja en todos lados. Es difícil, no sé cómo lo hace la SUNAFIL. Particularmente no he visto ningún caso a la fecha. Bien, ¿no tenía una consulta adicional sobre las resoluciones? Porque van a venir preguntas para el examen final sobre las resoluciones. Se lo voy a pasar al Corlat para que se las pueda subir y las puedan tener ustedes. Bien, ¿alguna consulta? Ángela, Carlos, Carolina, Damaris, Erika, Rodolfo, Jacqueline, Jorge, Yossi, Juan, Karina, Oscar, Ricardo, Rina, Silvia, Rosa. ¿Tienen algún interrogante? ¿Alguna duda que les haya quedado sobre el criterio de la SUNAFIL en cuanto a Comité de Seguridad y Salud en Trabajo? ¿Qué opinan? Bien, me alegra que no haya dudas porque eso implica que ha estado súper claro y entendible. Bien, entonces como le he señalado a ustedes a lo largo de todo esto, no solamente basta con constituir y elegir a un comité de seguridad y salud en el trabajo, sino que
una vez constituidos, se debe de instalar el Comité de Salud, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esta instalación, según la resolución ministerial 148-2013-TR, establece que la instalación tiene que darse en un plazo no mayor de 10 días hábiles de realizada, ¿qué cosa? El proceso electoral. Bien, entonces, en ese sentido, queda claro que yo no me puedo pasar de ese lapso de tiempo de 10 días hábiles. Si me paso de ese tiempo, lo que generará es lo que han podido advertir de la resolución de la SONAFIL. Se va a declarar inválido y dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados me van a imponer una multa. Son sumamente altas. Entonces, debemos instalar un comité de seguridad y salud en el trabajo dentro del plazo. Bien, ¿y qué implica la instalación? La instalación contempla la organización interna del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso es. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque se debe elegir al presidente y al secretario. Ahora, ¿quién es el presidente y quién es el secretario? El presidente, en principio, sus funciones es la de revisar todos los documentos a tratar en base a las estadísticas de la empresa, del sistema de gestión de seguridad del trabajo, o lo que se haya producido en el mes en materia de seguridad y que sea de competencia del comité. De hecho, esta no es una obligación solamente del comité, sino también es una obligación de todos los trabajadores, estar atentos. Pero el presidente va más allá. El presidente tiene que verificar los documentos, los libros de actas para ver qué se hizo el mes pasado, qué es lo que se va a hacer este mes. Entonces, tiene que estar al tanto de todos los temas y las órdenes del día pertinentes. Luego, debe apoyar las medidas correctivas. Bien, gestionar informes del área y otros asuntos de interés. ¿Para quién? Para el comité. El presidente representa al comité frente al empleador. Por eso, toda comunicación por parte del comité tiene que ser suscrita por el presidente. Doctor, ¿y los demás trabajadores, los demás miembros están obligados a suscribir esas cartas, esos informes? Pues bueno, legalmente no están obligados porque es el presidente quien representa al comité. Pero yo considero que, o recomiendo que sí, que todos los trabajadores o todos los miembros del comité suscriban esa documentación. Claro, estamos hablando de solamente de los miembros titulares, no suplentes. Recuerden, los miembros suplentes tienen voz, pero no tienen voto. Pueden dar recomendaciones, alcanzar alguna data importante, pero no tienen voto al momento de tomar las decisiones internas del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Bien, registrar la asistencia. Es el comité, perdón, es el presidente quien se encarga de verificar que todos los miembros han asistido. Y si no han asistido, pues eso conllevaría a verificar si han asistido en alguna causal de vacancia. Bien, que ya la vamos a ver. Entonces, en ese sentido, queda claro que el presidente del comité también es el encargado de gestionar y realizar las convocatorias de los trabajadores a las reuniones ordinarias o extraordinarias. Bien, y ahí viene la otra función, que es garantizar que se reúnan mensualmente el comité de seguridad. Bien. Perdón que esto se me cae. Bien, entonces, ¿de qué manera lo garantiza? Pues bueno, en primer lugar, convocando. Al mismo tiempo, realizar las coordinaciones pertinentes con el secretario para justamente verificar que se ha generado la invitación, a todos los miembros que forman parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien. Luego, garantizar que los representantes de los trabajadores participen en las reuniones. Bien, claro, definitivamente tienen que participar todos los trabajadores. Y
De esa manera, el presidente tiene que garantizar su participación. En caso que no puedan participar y exista una causa justificada, no habría ningún inconveniente. Pero si no existe una causa justificante por parte de uno de los miembros, en ese sentido, se procede con aplicar las medidas correspondientes. Quizás una causal de vacancia, quizás en todo caso, informar a quién, informar a recursos humanos, advirtiendo que un miembro del comité no está cumpliendo con sus funciones como comité y por consiguiente se le puede aplicar medida disciplinaria. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque sigue siendo trabajadores. Entonces, se tiene que respetar esas obligaciones, no por el puesto ni la función del trabajador, sino por el cargo honorífico o el cargo ad honorem, porque no es remunerado y que no lo viene realizando. ¿Correcto? Ahora, un dato importante del presidente, no quiero olvidar, el presidente tiene el voto dirimente, es decir, que el presidente, en caso exista algún empate en la toma de decisiones entre el representante del trabajador y representante del empleador, pues es el presidente quien disolverá ese empate, esa discrepancia, y tiene un voto dirimente. Bien, el secretario puede ser cualquier miembro del comité, titulares empleador o trabajador, cualquiera, no hay mayor inconveniente, ¿correcto? Pero ahora bien, el secretario es quien realiza la actividad administrativa del comité. Bien, es decir, mantendrá los archivos de todas las actas del comité, toma nota y registra los acuerdos tomados, además de realizar su respectivo seguimiento y control, ¿correcto? Entonces, ustedes muy bien saben que el comité tiene 2 actas, ¿bien? Que son estas. ¿Bien? Esas 2 actas, son estos 2 libros de actas. Libro de actas de elección y constitución y el libro de actas del comité, propiamente dicho. En el libro de actas del comité se da esto, señores. Todas las acciones del comité en cada reunión se tienen que materializar en un acta de reunión. Bien, entonces, toda reunión conlleva un acuerdo. Y no recuerdo si es que en su momento Karina o alguien de ustedes me preguntó si es que es posible que no existan acuerdos en cada mes, si era obligatorio que existieran acuerdos todos los meses. Y la respuesta es que, a ver, acuerdos sobre la funcionalidad del comité, es posible que no. Acuerdos sobre aspectos administrativos del comité, sí, claro que sí, siempre. ¿Por qué? Porque en cada reunión tú vas a acordar como miembro del comité, con todos los miembros del comité, vas a acordar cuándo se va a llevar a cabo la siguiente reunión ordinaria del próximo mes. Entonces, en ese sentido, es el secretario quien tiene que estar atento a los acuerdos que se tomen o se generen en cada una de las reuniones. Doctor, ¿y solamente las reuniones ordinarias? No, también en las reuniones ordinarias se pueden llevar a cabo acuerdos, ¿correcto? Y esos tienen que ser tomados en cuenta por parte del secretario y anotarlo. ¿Para qué? Para que en la siguiente reunión el secretario pueda leer los acuerdos generados en la reunión anterior y por consiguiente que los trabajadores firmen esa acta de la reunión anterior. Esa es la manera más adecuada. Algunas empresas lo que hacen es acta generada en el día, acta firmada. Pero no, también es posible, o sea, es válido, ojo, pero también es posible que acta generada, acta firmada en la reunión subsiguiente. ¿Para qué? Para que el secretario tenga tiempo de verificar cuáles son los acuerdos, revisar sus apuntes, puede incluso grabar la sesión para que tenga un mejor dominio de todas las situaciones que se generen en el comité de seguridad, ¿no? Entonces, definitivamente tiene
que tomar en cuenta todo lo que se ha planteado en las reuniones ordinarias. Luego es el responsable de llevar el acta, es decir, el libro de acta del comité lo tiene que manejar el secretario. Bien, debe de garantizar que los miembros del comité sean notificados a las próximas reuniones. Doctor, pero eso no es la función del presidente, no. La función del presidente es convocar las reuniones. Entonces, yo como presidente convoco a reuniones extraordinarias, por lo general, porque las ordinarias se acuerdan o se pactan en cada reunión ordinaria. Y en ese sentido es que es el secretario quien se debe encargar de enviar o de remitir por conducto físico o conducto digital a cada uno de los miembros del comité de seguridad con la orden del día, la citación, tienen que estar debidamente citados para que puedan asistir a las reuniones ordinarias. Como pueden ver, son más aspectos operativos, aspectos administrativos. Luego, garantizar que se preparen actas de las reuniones y que éstas se distribuyan inmediatamente a los miembros del comité. Bien, entonces, claro, acá se tiene que tener un acta por reunión. Y esas actas tienen que estar suscritas por todos los miembros que participaron en cada una de las reuniones. Y esta acta tiene que estar debidamente archivada o pegada en el libro de actas del Comité de Seguridad del Trabajo. Señores, los libros de actas son importantísimos, son vitales. En esos dos libros de actas ustedes van a materializar el cumplimiento de las exigencias legales. Se va a materializar la conformación, constitución del proceso electoral de elección, valga la redundancia, para los miembros que representan a los trabajadores. ¿Correcto? Y el libro de actas, propiamente dicho, es donde se va a materializar el cumplimiento de cada una de las reuniones y las exigencias referentes a la funcionalidad del Comité de Seguridad del Trabajo. Incluso, doctor, ¿es posible que yo en el marco de una reunión del comité yo pueda capacitarlos? Pues claro, sí los puedes capacitar, no hay ningún inconveniente, pero lo que yo te recomiendo es que aparte que se encuentre materializado en el libro de actas, esa acta donde se capacita a los miembros del comité, también tengas un registro de inducción capacitación, que son los formatos oficiales que ya les informé en su momento, en el módulo 1. Bien, entonces, ¿para qué? Para que no haya ningún cuestionamiento y la SUNAFIL no te diga, bueno, como no tienes el registro oficial, para mí no vale, ¿no? Pero entonces, ten tu registro de inducción y capacitación por un lado, en el registro correspondiente, y tu libro de actas pegado. Y a eso, si le puedes tomar fotos a la capacitación, pues pégala en tu libro de actas. Bien, garantizar que se preparen actas de las reuniones y que éstas se distribuyan. Esto ya lo leí. Garantizar que las recomendaciones del comité sean registradas y monitoreadas en conformidad con el sistema de acciones preventivas. Pero eso se parece a la del presidente. No, el presidente tiene que velar porque las recomendaciones preventivas dadas por el comité al empleador se cumplan, ¿correcto? Es decir, exigirle al empleador que cumpla con lo recomendado por el comité. En este caso, el secretario lo que tiene que verificar es que, claro, tienen que estar debidamente registradas las acciones preventivas para que el comité, para que el presidente a través del comité exija su cumplimiento. Coordinar con los representantes de trabajadores para asistir al comité, ¿no? Proporcionar a los miembros del comité estadísticas de accidentes de sus áreas antes de las reuniones. Claro, dependiendo del tipo de reunión, dependiendo la orden del día que se genere o que se pacte con los miembros del comité, si van a advertir sobre estadísticas, pues bueno, es el secretario el encargado de adquirir esa información relevante para discutir y otorgarla a cada uno de los miembros que conforman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, los miembros, ¿cuáles son las funciones de los miembros ordinarios? Pues bueno, demás integrantes del comité designados, entre otras funciones, aportan iniciativas propias o del personal del empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar, ¿qué cosa?
las disposiciones y los acuerdos tomados por el comité. Bien, es necesario, o sea, ellos también apoyan al presidente, o en todo caso, ellos, a través de su presidente, exigen al empleador el cumplimiento de las recomendaciones brindadas. Y bueno, gozan de una licencia con goce de haber por 30 días naturales. Pero claro, eso no solamente forma parte de los miembros, sino también del presidente y del secretario. Doctor, ¿y cuáles son las características del presidente? ¿Cuáles son las características personales del secretario para saber cuál es el perfil? Pues bueno, del secretario sea una persona ordenada, que tenga conocimientos en temas administrativos, particularmente, por ejemplo, yo soy desordenadísimo. Y bueno, el presidente que sea un líder nato, que sea, que tenga llegada con los trabajadores, que tenga conocimiento en materia de seguridad, incluso más que los miembros del comité. Doctor, y yo en mi comité de seguridad y salud trabajo tengo al prevencionista como miembro que representa al empleador. Es posible que que el comité, cuando se instale, pueda elegir al prevencionista como presidente. Sí, claro, no existe impedimento legal alguno para ello. Karina señala, o pregunta, entonces, ¿tienen sus vacaciones como trabajador y también licencia? ¿Pueden juntar ambas? A ver, lo que pasa, Karina, es que esta licencia es una licencia especial. Bien, que solamente se activa en determinadas circunstancias. Esas circunstancias son el desarrollo de actividades o funciones propias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en ese sentido, no tiene la misma naturaleza que las vacaciones, que es descanso físico, sino que se suspende la relación laboral de manera imperfecta para que el miembro del comité pueda asistir a alguna capacitación, alguna charla, algunas gestiones que se encuentren realizando. ¿Correcto? Entonces, no va por ese lado. Ahora, doctor, pero ¿puede ser que tome la licencia por los 30 días en un solo momento? Sí, es posible. Nunca lo he visto, pero sí, es posible. ¿Y puede ser de vacaciones? A ver, vamos, si vamos en el aspecto de la posibilidad, sí, claro, puede ser posible. Pero, ¿puede pasar? No, no lo creo. No creo que pueda pasar. Uno, porque no creo que pueda conllevar la actividad referente al comité, no creo que pueda conllevar más allá de 30, a ver, que no conlleve 30 días calendarios, definitivamente. O particularmente no he visto ningún supuesto. Ahora bien, tampoco considero viable, por ejemplo, que el trabajador, habiendo gozado de vacaciones, se reincorpora a la empresa y por un tema de licencia como miembro del comité, pero no has hecho coordinaciones con los demás miembros del comité, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, no es un descanso físico, bien, es un espacio de tiempo libre de trabajo para que el miembro del comité, sea miembro, secretario o presidente, pueda realizar acciones propias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, las reuniones, ¿correcto? Las reuniones del comité se realizarán dentro de la jornada de trabajo. El lugar de las reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. Claro, todo en materia de seguridad en un trabajo que involucre la participación de los trabajadores y la cooperación siempre tiene que generarse dentro de la jornada de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa, señores, si es que el comité en la reunión, por ejemplo, de mayo, acordaron reunión ¿qué estamos hoy día? Ok, el 10 de junio a las 6 de la tarde, pero su horario de salida es a las 5:30 en las instalaciones de la empresa. ¿Es posible? Y en caso sea posible de tener una sesión fuera del horario de trabajo, ¿el empleador debe de pagar horas extras? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos?
Primero, ¿es posible? Y de ser posible, ¿el empleador debería cancelar horas extras? ¿Mm? Veamos, ¿quién se valiente? Oscar. No, porque todo tiene que estar dentro del horario de trabajo. Ok, acá tenemos dos posturas contrarias. Una tercera, pero va de la mano. La ley así lo estipula, pero John, ¿qué estipula? ¿Fuera o dentro? Ajá. O sea, a ver, por un lado señalan que no se puede obligar a los trabajadores, pero ojo, recuerden, claro, perfecto. Recuerden que, a ver, este acuerdo lo han realizado los miembros del comité o es una orden del empleador. ¿Mm? ¿Quién señala a los miembros del comité cuándo y a qué hora se pueden reunir? No, 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 no. No es otro escenario. Es el mismo. Se lo vuelvo a plantear. Se lo vuelvo a plantear. En mayo se llevó a cabo una reunión ordinaria. Los trabajadores acordaron, acordaron una reunión ordinaria del mes de junio, el 10 de junio a las 6 de la tarde. Pero bueno, su horario de trabajo culmina a las 5:30 de la tarde. Bien. Primera pregunta, ¿es posible fijarlo fuera del horario de trabajo? Y la segunda interrogante, si es posible, eso conlleva a que los miembros del comité tengan derecho al pago de horas extras. Ajá, ajá. Pregunta para el examen. Los he agarrado. ¿Mm? Oscar señala que sí, si es que hay previo acuerdo. ¿Ok? Para Oscar señala que sí se puede pactar una reunión fuera del horario de trabajo, ¿ok? Pero señala que no hay pago de horas extras. Karina dice lo contrario. Karina dice que sí se puede y que se deben de pagar horas extras. ¿Por qué? Primero, Oscar, ¿por qué tu postura, donde señalas que sí se puede, si es que hay acuerdo entre los miembros del comité, pero no hay pago de horas extras? ¿Por qué? Y Karina, lo mismo. Tú dices que sí se puede, ¿por qué se puede? Y dos, ¿por qué motivo no, sí se deben de pagar horas extras? Oscar señala que no se debe de pagar, ¿por qué? Porque es decisión del comité, más no del empleador. Interesante postura. Karina, imagínense que ustedes dos están en un juicio, ustedes dos son abogados, yo soy el juez. Cada uno tiene su postura. ¿Cuáles son los argumentos de Karina? Ajá. Karina señala, se deben de pagar horas extras porque se trabaja 8 horas. Bien. Ok, Oscar señala que se mantiene en su postura. Bien, señores. Yo como juez tengo que señalar que fallo en favor de Oscar. Bien, ¿por qué motivo? Porque mi criterio va de la mano con el suyo. ¿Por qué motivo? A ver, primera pregunta. ¿Puedo yo pactar una reunión fuera del horario de trabajo pese a que la ley te dice que es dentro del horario de trabajo? ¿Lo puedo pactar? Pues sí. Si es que esa es la voluntad de los miembros del comité y nadie le pone una pistola en la cabeza, pues claro que sí. Ahora, si es que el trabajador está de acuerdo, los miembros del comité están de acuerdo con la reunión fuera del horario de trabajo, se debe pagar horas extras. Pues bueno, dentro de mi opinión muy personal, no se deberían de pagar horas extras porque ¿quién generó esa decisión? Te quedas para realizar un trabajo por la cual te están pagando, es decir, para desarrollar tus funciones o para realizar o ejecutar un cargo
ad honorem por el cual no se te paga un sol, porque es lo que dice la ley. Pues dado que uno, no realizarás unas funciones para las cuales se te contrató, y dos, dado que el comité no es el empleador, bien, y la única persona que tiene la facultad de ordenar y cambiar de manera extraordinaria las condiciones laborales, ¿quién es? El empleador. ¿Por qué? Porque el empleador es el obligado de efectuar el pago de horas extras en la forma y plazo de ley, con la sobretasa del 25 y 35% o la compensación por una hora por un descanso sustitutorio. Eso solamente es una facultad o una potestad del empleador, más no del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Efectivamente, Karina, voy de la mano contigo. Si se trabaja más, son horas extras, claro, pero si se trabaja más para las funciones por las cuales lo contrataste. Bien. Además, Karina, ¿quién pide a un trabajador que labore más allá del horario para que realice las labores por las cuales lo contraté? El empleador. ¿Correcto? Punto número 1. Y punto número 2, las horas extras se calculan ¿en base a qué? O sea, la sobretasa, al 25% del valor hora del trabajador. Pero claro, ¿el valor hora de qué? De la remuneración básica del trabajador que yo le pago para que realice las funciones por las cuales lo he contratado. Pero si no va a realizar funciones, para el puesto por el cual yo lo he contratado, sino para realizar labores como miembro del comité. Y esas funciones, o en todo caso, desempeñar el cargo de miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un cargo ad honorem, es decir, que no hay ningún pago, entonces yo calculo el 25% y 35% de cero. ¿Correcto? Pero mi postura más va por la primera. Bien, mi razonamiento más va por la primera situación. Uno, que no es el empleador quien te obliga, y dos, no realizas labores. Claro, supuesto diferente es que cuando el empleador, por ejemplo, el empleador fija fecha y hora con los trabajadores, porque está a cargo del proceso electoral de los miembros que representan al trabajador, de la elección. Y claro, es fuera del horario de trabajo. Si los trabajadores están de acuerdo, no hay ningún problema. Pero ¿eso qué conlleva? A el pago de las horas extras correspondientes. ¿Por qué? Porque ¿quién te está exigiendo? El empleador. Y él es quien tiene esa facultad para hacerlo. Y por consiguiente, esa facultad conlleva también a un pago en favor de quién? Del trabajador. Y bueno, John Farfán señala todo es previo acuerdo con el empleador. Claro, pero el comité le tiene que pedir un acuerdo al empleador para reunirse. No, el comité es autónomo, independiente. Karina señala, entonces, ese acuerdo sería con el comité. Claro, en principio la regla general es que las reuniones sean dentro de la jornada de trabajo para no evitar este tipo de situaciones como las que le he planteado, porque se han dado, y la SUNAFIL me ha dicho, sí, doctor, tiene razón. Quienes han pactado son ellos y no lo exige el empleador. Entonces, si estamos hablando que el comité es autónomo, independiente y no tiene que tener injerencia el del empleador, entonces, ¿por qué se le atribuye un aspecto negativo al empleador de una decisión que no tomó el empleador? Bien. Entonces, claro, si así lo acuerdan fuera de trabajo, pues bueno, realizarán sus funciones y no se pagará o no se considerará como trabajo en sobretiempo u horas extras, que es lo mismo. Bien. Bien. Excelente, excelente, chicos. Excelente. Muchas gracias por su participación. Pero bueno, nos ha ganado el tiempo. ¿Qué les ha parecido la clase del día de hoy? Tengo más resoluciones de la SUNAFIL que les va a interesar muchísimo. Pero bueno, el tiempo es cruel y no espera. ¿Correcto? Entonces, me despido de ustedes, chicos. Cruzar los dedos.
Bueno, tengo que ser imparcial. Cruzar los dedos para que no haya violencia. Para que la parte que gane se acepte y no haya caos. Bien, chicos, que tengan muy buenas noches. Y nada, hasta luego. Que tengan una muy buena semana. Oscar señala, profesor, al final que no sea tan difícil. Ah, el examen. No te preocupes, no te preocupes. Gracias, Silvia. Gracias, Karina. Karina, espero que te haya quedado claro. Si no, con toda la confianza del mundo, en la siguiente clase, el momento de empezar, me planteas todas las interrogantes que puedas tener. Igual todos ustedes, chicos. Gracias, Erika. Buenas noches a todos. Cuídense mucho.